Santísima en el Sábado Nuevo, la Virgen de Crensole, donde el Papa, siendo niño, José Santo iba a rezar. Vamos a visitar este santuario. El Papa San Pío X, que es nuestro padroeiro, especialmente en razón de su combate contra la herejía actual, el modernismo, y que actualmente ainda tiene enemigos terribles. Cuando el Papa Pío XII lo canoniza, él dijo: si no lo canonizo yo, no lo canoniza ya nadie, ni bien, porque veía que la cosa venía fea. Bien, la vida de San Pío X prácticamente se mueve dentro de la provincia del Véneto, en el norte de Italia. Acá está la casa donde él nace, un 2 de junio de 1835. Era una gente sencilla, el padre trabajaba en los correos y también en el campo, la madre hacía su costura. Riese, el pueblo donde nace, está aquí a mitad de camino entre Castelfranco y Campo San Piero. Es un pueblito que a veces ni aparece en los mapas, es una aldea casi, ahora ya es un poco más grande. Ahí está la casa. Tuvimos la suerte de visitarla 2 veces. Realmente es una casa muy simpática y no sé, tiene como una calidez especial. El recuerdo del municipio, cuando es a los años de haber sido ascendido al pontificado. Esta es Margarita Sansón. Siempre los santos generalmente han tenido una madre santa. Lo mismo pasa con San Juan Bosco, que también su madre se llamaba Margarita. En fin, es difícil pensar de que un santo ha tenido una madre ruin, ¿no? Entonces, Margarita Sansón realmente marcó el carácter de sus hijos. Aquí, en esta habitación del casal, era donde nació el querido San Pío X. Incluso en este lugar hay muchos devotos y mucha gente recibe milagros aquí en este lugar y en la habitación que él usó cuando iba a visitar a su madre. Esta es la parroquia de Riese. Aquí es bautizado al día siguiente. O sea, que eso muestra que no andaban con tanto protocolo, si podían hacer fiesta, no podían hacer fiesta, porque mucha gente a veces demora los bautismos porque no pueden hacer fiesta. Ahí nació, ahí al día siguiente ya lo llevaron a bautizar. Ahí está la pila de agua de bautismal y la placa que lembra en esta fuente bautismal es el día 3 de junio del año 1835. Fue bautizado con el nombre de José Melchor, que eran los nombres de los abuelos paternos y maternos. Esta es la habitación que él usaba para cuando iba a visitar a su amai, incluso la llegó a usar ya siendo patriarca de Venecia, cardenal patriarca de Venecia. Ahí está la foto como cardenal. La cámara donde dormía San Pío X, el cartelito, y hay una cosa simpática, hay un presepio feito con papel, una cosa así muy, si se quiere, simple, pero cuentan que hizo este presepio cuando creo que tenía 8 años, una cosita así, y desde entonces se conserva ahí en esta casa en este fanal. Hay otra habitación que seguramente habían sido usadas cuando en su época por las fillas irmás, porque tenía 3 irmás. Después, con el tiempo, esta habitación fue usada por el subsecretario de Estado, el cardenal Merri del Val. Incluso después de la muerte de San Pío X, Merri del Val venía a este lugar porque le traía muchas saudades y pasaba ferias en esta casa.
al fondo de la casa, esta es la parte de atrás de la casa, hay lo que en su época había un granero, y en este lugar se hizo, en el lugar del granero, se hizo como un museo de las cosas del Papa Santo. Hay infinidad de lembranzas. Acá está el escudo del Véneto, el escudo que él usaba como pontífice, primero de León, que simboliza está indicando de dónde proviene él, que el Véneto, que tiene a San Marcos como padroero, la luz de la fe y el ancla, que significa la fijeza en la fe. Bueno, hay escritos, autógrafos de él, etc. La caneta que él usaba como pontífice. En fin, ahí está el caso de esta mujer que era ciega, estaba ciega, tenía una tuberculosis retinal, o sea, la tuberculosis la tenía dentro de los ojos, esta mujer. Y visitando la casa, ella recobra la vista. Aquí en una de las fiestas que hacen en honor al santo cuando lo beatifican. Este es Lorenzo Perosi, un compositor de música sacra, al cual San Pío X gustaba mucho de su música, y San Pío X tenía una cultura artística musical muy grande. Una de las cosas que él hace es incentivar cultivar la música sacra, no solamente el gregoriano, sino también la polifonía, y por eso Perosi está entre sus preferidos. Y el Papa apoyaba mucho a este Perosi. Esta estatua lembra el episodio de cuando él iba a la escuela para no gastar los zapatos, porque los padres eran gente muy humilde, sencilla. Para no gastar los zapatos, él salía con los zapatos, le hacía creer a los pais que iba con los zapatos, y entonces él salía caminando, caminaba creo que 8 kilómetros hasta Castelfranco, se hacía 16 kilómetros prácticamente descalzo para que los padres no tengan que andar gastando el zapato. O sea, vean cómo ya desde niño tenía un espíritu de sacrificio muy grande, que ya quisiéramos hoy tener meninos así. La ciudad está ornada con cosas de este gusto que están muy perto de la casa del Papa. Y este es el santuario de Cendrole. La verdad que lamento que la vez que fuimos está como a 3-4 kilómetros de la ciudad del Papa, y estaba fechado, no pudimos verlo por dentro. Y ahí se venera esta imagen muy bonita, y al cual el Papa siempre quiso y se lembraba en sus escritos de su devoción a esta imagen. Vean también cómo es importante la devoción a la Santísima Virgen. No hay santo que no haya tenido una devoción firme a la Virgen. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido de cómo fue un poquito la vida del Papa. Podemos imaginarnos cuando él era acólito. Este era el párroco, y este era el coadjutor en la época en que don Pepe, como le llamaban al pequeño José Sartre, le enseñaban el catecismo. Y hay una anécdota con él que dice que el párroco un día le dice, en la clase de catequesis, le dice: voy a regalar una masa a quien le diga dónde está Dios. Y el menino José Sartre, con 7 o 8 añitos, no sé, salta inmediatamente y dice: y yo regalo 2 al que me diga dónde no está Dios. Claro, cuando uno lee estas cositas, uno dice: este menino la tenía muy clara ya de choque, ¿no? Y este coadjutor después va a ser su compañero en entrevista. Toma la comunión con 11 añitos. Fíjense, esta foto es encantadora. El enano apenas puede levantar el misal. Podemos imaginar que como desde pequeño le gustaba la liturgia, en fin,
Por eso es importante que los niños aprendan a ayudar a misa, porque eso los acerca a las cosas de Dios. Ahora cuando fuimos ya estaba esta porquería de mesa que no tiene nada que ver, pero bueno, ahí está. Gracias a Dios el altar se conserva íntegro y el comulgatorio también, porque es muy difícil encontrar iglesias con comulgatorios hoy en día. Y ante este comulgatorio, aquí uno puede pensar cuando José Sartre recibió por primera vez a Jesús Eucarístico. Realmente muy bonito es estar ahí y imaginar que todas estas cosas han sido testigos de la vida de un santo tan querido. A un costado hay como una sala en donde se conserva el sarcófago de mármol que contuvo los restos del Papa. Ahora está vacío, los restos del Papa, el cuerpo incorrupto del Papa está ahora en el Vaticano. Ya lo vamos a ver. Bien, esta foto nos lembra el episodio de cuando él iba caminando sin sus zapatitos para apauparle gastos a su familia. Esta es otra cosa, y acá nos podemos detener rápidamente un poquito a considerar que los niños también hay que formarlos en un espíritu de sacrificio, de no darles todos los gustos, de no darles todo eso. ¿Por qué? Porque salen almas moles. Una de las cosas que impresiona de la vida de José Sartre era su fortaleza. Y no se hace un hombre fuerte, sino a base de sacrificios. Y ya este menino, también por supuesto, viendo el ejemplo de sus padres seguramente, ya se iba formando el sacrificio. Recorrimos ese camino que llevaba hasta Castelfranco, donde él iba a hacer la escuela. Bueno, ahora es una carretera, pero en aquel entonces era apenas un camino de terracería, y donde iban carros a caballo. Y a mitad del camino hay un monumento también donde recuerda el episodio este. El menino acá está un poquito grande, pero este episodio se da entre los 11 y los 14 años. Castelfranco es la patria de un famoso pintor llamado Giorgione, por eso hay un monumento a este pintor. Es un pintor del Renacimiento italiano. Tiene murallas ainda la ciudad, muy bonita, es una ciudad muy simpática. La torre de entrada de las murallas, fíjense el león al lado, esto nos muestra que estamos en el Véneto. La escuela lamentablemente parece que ya no se sabe dónde fue, si se perdió la escuela o se cambió. La cuestión es que ya no se encuentra la escuela donde estuvo. Entrando dentro de la ciudad está la alcaldía, y enfrente de la alcaldía está la catedral que tiene como homenaje a Nuestra Señora de la Asunción. En esta catedral de Castelfranco, después, siendo recién ordenado, él da su primera misa. O sea que tiene un valor especial esta ciudad de Castelfranco, no solamente porque hizo sus primeras letras, hizo su escuela aquí, sino porque en este altar celebró la primera misa del Papa Sartre. Hay un busto y unas placas que lembran este episodio. Y interesante es ver cómo, fíjense qué bonito estas imágenes de la Asunción de Nuestra Señora. Estamos prácticamente un século antes del dogma de la Asunción. Entonces vean cómo el tema de la Asunción de la Virgen era creído perfectamente por todos los fieles. Hay en uno de los altares laterales también está una imagen que tiene dentro las reliquias de San Justino Mártir. Es un rapaz muerto en el año 68 a espada, en los tiempos muerto por católico en la época de Nerón. Ahí está.
y esta imagen fue donada después de una misión que pregó el Beato Marco de Aviano. Beato Marco de Aviano, yo creo que no les pasé una palestra sobre Viena, fue precisamente un fraile franciscano que rezó y sostuvo incluso a las tropas cristianas cuando eran invadidos en Austria por los moros. Un santo varón de Dios. Estando en Castelfranco, viendo que este rapaz era una persona muy inteligente, el obispo de Castelfranco le mandó una carta al obispo de Padua pidiéndole que aceptara como seminarista a José Sartre. Y le tocó el lado sensible, porque claro, José Sartre tenía que ir, ¿cómo se dice?, becado, ¿no? O sea, no podía pagar su seminario, era pobre. ¿Cómo? Patrocinado, digamos. El obispo de Padua tenía miedo, parece, el obispo de Castelfranco, que el obispo de Padua no lo acepte porque no podía pagar su seminario, porque era pobre. Entonces el obispo de Castelfranco le dice: te mando este rapaz que, al igual que tú, es de la ciudad de Riese, porque parece que el obispo de Padua también era de la ciudad de Riese, y al igual que tú es pobre. Entonces, en fin, le toca una serie de coincidencias que había entre el niño José Sartre, y el obispo de ese momento de Padua. Y es así que el obispo de Padua acepta al rapaz José Sartre con 15, 16 años como seminarista en Padua. Y así su padre dice que viaja con él hasta Padua y entra al seminario. Vean estas fotos. Yo cuando veía estas fotos se me caían las lágrimas, porque claro, viendo que era un seminario en la época donde no estaba la primavera de la iglesia postconciliar, ¿no? Miren todo el orden que había, la disciplina, los meninos todos con sus batinas, sobre pellices, cuántos había acá, no sé cuántos, pero fácilmente unos 60, fácil. Realmente qué tiempos, unos edificios inmensos, porque claro, había muchísimas vocaciones. Cuando uno piensa que todo esto, ¿dónde está? El seminario de Padua fue fundado por Monseñor Barbarigo, que es un santo espiritual incorrupto ahí en Padua. Vean lo que eran los refectorios. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y ahora habrá 2 o 3 si es que hay. Vean esto ya no se ve más. No se ve más ni siquiera en la plaza de San Pedro. Salían los seminaristas y llenaban de batinas las plazas de la ciudad. Ni en San Pedro ves tanta batina hoy en día. Este es el santuario de San Antonio, donde está la lengua incorrupta de San Antonio del Papa. Y ahí esta es otra iglesia donde está el fundador del seminario, San Gregorio Barbarino, Vescovo de Padua. Vamos a ver algunas cositas. Esta es una libreta de gastos que tenía. Era tan ordenado este hombre que anotaba hasta sus gastos, que no eran demasiados. Como una cosa así espectacular, dice que se compró un juego de ajedrez. Ahí está el recién ordenado José Sartre, se ordena con 23 años. Hay un detalle que cuenta que cuando él regresa las primeras ferias que tiene en el seminario y regresa ya con batina a su casa, la madre obliga a sus hermanos que lo traten de señor. Señor Sartre, señor José, o sea, era para marcar la dignidad que ya tenía como clérigo. En cuanto se ordena con 23 años es mandado a Tómbolo como coadjutor. El coadjutor quiere decir el que ayuda al papa. Ahí pasan sus 9 años, después
está a 30 kilómetros de Tómbolo. Después él pone en la parroquia este reloj de sol, o sea que algo sabía de astronomía, porque no me piden a mí que haga un reloj de sol porque no sé qué cosa pasa. Después llega con 32 años a ser párroco de Salzano, también en el Véneto. Es interesante que el 9 se repite mucho en la vida de Papa Sartre. Son 9 años de coadjutor, 9 años de párroco, 9 años de canónigo, 9 años de bispo, y solamente se rompe el 9 cuando es papa, porque llega a reinar 11 años en vez de 9. Esta es la casa de un judío que dice que el papa, siendo párroco de Salzano, había feligreses que decían que no podían ir a misa porque el judío los hacía trabajar el domingo, y eran empleados del judío. Entonces un día se chateó y le fue a decir al judío: escucha una cosa, si tú tuvieses, yo tuviese empleados judeos, ¿a ti te gustaría que yo los haga trabajar el sábado? Entonces el judío dice: no, no me gustaría. Bueno, entonces a mí no me gusta que tú me hagas trabajar a mis cristianos en día de domingo, así que no me fastidies y les das libre el domingo. Y parece que fue bastante convincente y el judío lo respetó y permitió que los empleados que tuviesen no trabajaran el domingo. Este es el lugar de donde se iba, ¿cómo se dice? Cuando vos entregas una cosa y te dan dinero, pero no la vendes. Si puedes, la rescatas, no puedes. ¿Cómo? Exacto. Bueno, esta es una casa donde continuamente el párroco Sartre por ahí necesitaba dinero y empeñaba cosas, ¿no? para poder socorrer a las obras que él hacía. Por ejemplo, había comprado unas casas y hizo una pequeña hospital, ¿no? Para la gente. Es sencillo, y mantener el hospital pienso que debe haber costado bastante al padre. Bien, de aquí después va a Treviso, que es una de las ciudades más importantes de la zona del Véneto. En Treviso está esta catedral. Aquí fue canónigo. Canónigo quiere decir que es consejero del obispo, y también el obispo le confió la dirección espiritual del seminario, y está también en este puesto como 9 años. Y aquí tiene como compañero al que había sido coadjutor cuando él era un menino en la parroquia de Riese, el padre Pedro Giacuzzi. Pedro Giacuzzi era el director del seminario y José Sartre era el director espiritual del seminario. Aquí en la foto acá está Pedro Giacuzzi, acá está José Sartre, y seguramente es el obispo de Treviso, con los compañeros profesores del seminario. Vean lo que era el seminario de Treviso. Ahora yo creo que debe ser un hotel o cualquier cosa, porque no hay educación. Pero vean la importancia del edificio, con lo cual eso muestra la importancia de la vida espiritual que había en las ciudades. Treviso es una ciudad simpática, tiene fácil de lembrar un poquito a Venecia, que tiene algunos canales y paisajes y casas bonitas, construcciones medievales ainda se conservan. Cuando fuimos estaba la foto de este obispo que había sido elegido por San Pío X como obispo de Treviso y que después tuvo proceso de canonización y lo estaban por hacer viajes. Cuentan que el obispo de Treviso le pidió un día al canónigo José Sartre que celebre él la misa en su capela privada, y dicen que después de celebrar la misa el obispo de Treviso le anuncia que había sido elegido obispo de Mantova. Con 49 años entonces es elevado al episcopado. Y cuenta José Sartre que cada vez que él ascendía en
puestos, desde coadjutor, después a párroco, después canónigo, después obispo. Él decía, cada vez mi responsabilidad ante Dios es mayor. Esta es la catedral de Manto, en donde él comienza a trabajar, confesaba todas las tardes, cosa que los obispos hoy en día no hacen, no confiesan en los curas, con mayor razón los obispos. Como obispo motivó mucho el desarrollo de la música sacra. Fíjense lo que sería este coro en la catedral de Manto. Acá una misa pontifical, que son los familiares del obispo, le llaman familiares a los meninos que trabajan llevando el portalibro, el siglo, etc. Debe ser un espectáculo escuchar una misa pontifical en la época de San Pío X. Este es el seminario, también se preocupaba mucho por los seminarios, por mantener la sana doctrina. Aquí está una foto del hermano Angelo, que tenía 3 hijos. Angelo se dedicó a la panadería y vivía perto de Mantua, entonces se veían con alguna frecuencia con su hermano. Bien. Después del obispo de Manto es nombrado cardenal patriarca de Venecia, una de las ciudades más bellas del planeta. Pero en la época en que San Pío X es nombrado cardenal, la situación política de Italia era muy difícil con la Iglesia. El gobierno italiano estaba manejado por los masones y conocían a José Sarto, que no era precisamente un obispo liberal o que se podía manejar o que tenía un poquito de espíritu amplio. Entonces, sabiendo que José Sarto era un hombre muy fuerte y firme en la doctrina católica, cuentan que se opusieron al Vaticano a que entre y que haga posesión del Palacio Episcopal de Venecia. Y hubo tratativas durante 10 o 11 meses. Era cardenal de Venecia, pero no podía entrar en la ciudad de Venecia. El gobierno civil se lo impedía. Hasta que al final parece que el Vaticano consigue ablandar al gobierno civil, y cuando dicen que cuando José Sarto entra en Venecia, el gobierno civil, acá este palacio que está aquí, el gobierno civil, dicen que fecharon todas las llaneras como muestras de repudio al nuevo cardenal. Entonces dicen que le dijeron, mira, su eminencia, mire cómo lo mal recibe esta ciudad, que le fechan las llaneras. Y él dice, no se aplica arriba la mano arriba. No tenía mucho respeto humano este hombre. Él sabía que tenía que cumplir con su deber con Dios y eso lo cumple, es lo que importaba. Bien, este es el palacio que ocupó el Palacio Episcopal, que ocupó el Papa, siendo el cardenal. Al lado está la famosa Catedral de San Marcos, que se ve acá un pedacito. Cuentan que tenía el Papa orden, le había dado orden a la gente de su servicio, que no hubiese pobre que viniera a pedir algo que no se lo asista. Él, una de las cosas que siempre trabajó, y eso es una cosa importante a tener siempre en cuenta, no hubo santos ricos, déjense esto, no hubo santos ricos. Entonces siempre los santos, aunque tuviesen riqueza, porque bueno, era obispo y tenía ese palacio, etc., la gente, los fieles de Venecia le habían regalado una góndola. Yo no sé, pero creo que una vez les dije, una góndola vale más que un Mercedes-Benz, porque es un barquito que está feito con unas maderas carísimas, la tinta esta preta, es una tinta que se hace bajo secreto, solamente los que fabrican góndolas saben qué es lo que tiene una tinta, en fin, y que la preserva de la humedad. Bien, y los fieles de Venecia les regalan esta góndola para él. O sea que, claro, él tenía cosas ricas, pero él trataba de ser continuamente desprendido. Bien, una de las cosas
que sucede cuando él está siendo cardenal de Venecia. Ustedes recuerdan que este es el campanario de la catedral. El campanario está, la torre cinegra, está separada de la catedral. Y ocurre que en el año 1902, si prestan atención, la foto es del año 1902. Presten atención que está un poquito torta, ¿no? Bien, no es un defecto de la foto, es que era así. En Venecia casi todas las torres cinegras están un poco tortas, porque lémbrense que las construcciones están feitas no sobre tierra, sino sobre árboles de roble incrustados en un leito de la laguna, porque es una laguna, una lagoa la que está ahí en Venecia, y que con el agua salgada que entra del mar, estos árboles se cristalizan y hay fase, digamos, de alicerce para las construcciones. Pero claro, nunca es lo mismo una tierra firme que esta cosa puesta de... Imagínense la cantidad de arbolitos enterrados que están ahí que hacen de alicerce de todo esto. Bueno, la cuestión es que en el año 1902 la torre cinegra se desploma, se cae, un gran disgusto, porque claro, tenía no sé cuántos años, y uno de los últimos actos como cardenal patriarca de Venecia que hace José Sarto es poner la piedra fundamental del nuevo campanario, o sea que el campanario que vemos hoy en día en Venecia lo mandó construir José Sarto y pidió que sea igual al que estaba anteriormente. Abajo, atrás, está el palacio de la señoría, o sea, donde estaba el gobierno civil de Venecia. O sea que lo que vemos ahí ahora está un poquito más rectito, ¿no? Y es tan típico, es tan bonito también, ¿eh? Bueno, y aquí estamos ya en julio, principios de agosto del año 1903. José Sarto, se muere el Papa León XIII y el cardenal de Venecia tiene que ir a Roma para el cónclave. Cuentan que los venecianos estaban todos muy tristes porque acá una foto con el clero de Venecia, etc. Estamos muy tristes porque decían, su santidad no nos vaya a dejar. Un año antes de que él se vaya para Roma, él hace una peregrinación a Mura, a un santuario que queda por los Pirineos Altos, el santuario de la Virgen de Grappa. Y justo al año de haber ido hasta la Virgen de Grappa, que queda sobre la cima de una montaña, es elegido Papa. Yo pensar que esta gente que estaba aquí en el ponte de Ponte Vecchio, observándolo al cardenal irse embora para Roma, para el cónclave, era la última vez que lo veía vivo. Porque cuando el Papa entraba en el Vaticano, no salía, estaba prisionero. No sé si saben por qué, tal lo vamos a explicar. Pero yo decía pensar que veía a esta gente que estaba acá, que nunca más iba a volver vivo. Y los venecianos le gritaban, no Pepe, volte. Y decían, por supuesto que voy a voltar. Decían, vivo o muerto voy a voltar. Pero él, uno veía que no había campañas electorales, al menos por parte de él. Y bueno, fue así que fue la última vez que ya dejó Venecia y nunca más votó. Votó su cuerpo incorrupto, cumplió. Aquí está el Papa León XIII, difunto, con los que en ese momento eran cardenales que podían acceder al cónclave. Creo que eran 62 cardenales los que votaban en ese momento. Bien. Este es el famoso Rampolla. Vean qué cara de angino que tiene. Rampolla era el secretario de Estado del Papa León XIII, del Papa que había muerto. Entonces, tenía la mayor probabilidad de ser electo Papa.
Entonces cuenta que en el cónclave empezó a salir la votación de Rampolla. Mas Rampolla había tenido al parecer un problema con el emperador austrohúngaro, que es el querido Francisco José, que yo lo quiero mucho. ¿Por qué? Y porque este rapaz, yo creo que él ni se imaginó lo que estaba evitándole a la iglesia. Francisco José, como era el único emperador católico del momento, tenía, por las leyes del cónclave, el derecho a vetar la elección de un papa. O sea que si elegían un papa que a él no le gustaba, él podía decir, este no me gusta, elige no. Bien. Entonces, el cardenal de Viena le anuncia a Francisco José que el que va a salir es Rampolla. Y como este había tenido un picoteo con Rampolla, Francisco José dice, no quiero que salga Rampolla, y manda el veto al cónclave. Y dice que se armó un jaleo en el cónclave, porque decía, no, que no es posible, que el poder civil está a fastidiar a la iglesia, que eso no sé cuánto. Bien. La cuestión es que simplemente dicen, señores, a mí yo tengo el veto, yo tengo el poder de vetar y se acabó la historia. Entonces eligen a otro cardenal. Y Rampolla ficó a un costadito, en un cantillo. Y entonces empieza a salir el nombre de José Sarto. Cuentan que José Sarto, cuando escuchaba que cuando contaban los votos decían Cardenal Sarto, tanto, él decía, no brinques conmigo. O sea, se ve que un hombre con una sencillez terrible. O sea, decía, no puede ser que piensen en mí para papa. Y bueno, y seguían las votaciones y seguía subiendo la cantidad de votos de José Sarto. Bien, al punto tal que cuando llega la última votación, en donde él gana por mayoría, dicen que él dice, no, yo no voy a aceptar. Entonces, los otros cardenales le piden al cardenal Ferrari de Italia, de Milán, al cardenal de Milán, dicen, por favor, cardenal, convenza al cardenal Sarto a que acepte, porque si no acepta, tenemos que elegir otro. Y entonces, gracias al cardenal Ferrari, dicen que fue a verlo y dicen que el Papa Sarto estaba rezando en la capela y le dicen, cardenal Sarto, você ha sido elegido, tiene que aceptar. Y el otro decía que no, yo soy indigno, no puedo aceptar el pontificado. Entonces, el cardenal Ferrari le dice una cosa que es importantísima. Le dice, atención, cardenal Sarto, la voluntad de Dios se está manifestando en los actos. Você piense qué va a decir ante Dios cuando usted se está a negar a la voluntad de Dios. Ese argumento dijo, bueno, acepto como una cruz. Y gracias al querido Ferrari, porque no quería aceptar. Los santos se sentía indigno y punto. Y gracias al querido Ferrari tuvimos el habemus papa y salió el querido Don Bepi a la logia del Vaticano y dio la mención y no anduvo diciendo recen por mí, como decía Bergoglio, sino que él abençoaba a toda la gente como intermediario entre Dios y el resto de la iglesia. Bien, y ahí están estas son fotos de la época de la canonización. Y ahí está el querido Papa con todos los atuendos. Cuando uno ve esta foto, uno dice, bueno, el Papa y la riqueza y la tiara y toda esta cosa, fíjense que mucha gente critica estas cosas. Hay un detalle que las hermanas del Papa eran las que lo atendían a él. Claro, imagínense, muchos papas han muerto envenenados. Entonces, él se llevaba a sus hermanitas para que lo cuiden, le hagan la comida, en fin. Y las hermanas se chateaban con su hermano Sarto
porque dice que él tenía unas camisas que estaban llenas de buracos. Y le dicen, pero José, tú eres el Papa y tienes estas camisas rotas, y que si yo, cámbiate, ponte unas camisas como mi padre. Y él dice, lémbrate siempre que hemos sido pobres y pobres queremos, y yo quiero morir. O sea que debajo de toda esta riqueza propia de la dignidad papal había un hombre pobre. Vean el rostro del Papa, a mí me encanta, porque es un hombre que no está a reírse como un bobo, como hacen ahora, y se ve el temple que tenía este hombre, no era para ir a engañarlo con tonterías. Y una de las cosas que hace José Sarto es, no lo nombra, no lo confirma como secretario de Estado a Rampolla, sino que elige a este menino, que ni siquiera era cardenal en el momento, era un obispo que estaba en la parte de la diplomacia vaticana, el cardenal de Ridelval, después le da el cardenalato. Y le dijeron, ¿por qué elige usted a una persona que ni siquiera es cardenal para ser secretario de Estado? Y Pío X le dice, ¿saben por qué? Porque este hombre no tiene compromisos. Y parece que lo habría conocido y se dio cuenta que era un hombre noble. Porque claro, en la curia romana todos empiezan con algún compromiso y empiezan por estas cosas y terminan vendiendo el alma. Entonces acá está el cardenal de Ridelval, que tiene proceso de beatificación de este hombre. Este hombre es pariente del famoso menino, de un menino que mataron los judíos en Zaragoza, ¿cómo se llama? Santo Dominguito del Val. Era un menino que lo mataron en un crimen ritual judío. Y miren la mirada que tiene, que bárbaro, es una fuerza que tiene este. Qué maravilla. Como no era muy común las fotos, se usaba ainda todo el hacer cuadros, pinturas. Ahí está el querido cura de Ars, al que tenía mucha devoción, y encomendaba mucho a sus sacerdotes a que tengan devoción al cura de Ars. Una de las cosas que lo popularizan mucho es que San Pío X pide que se reduzca la edad de los niños para poder recibir la comunión. Esta cosa tuvo algunos obispos que dijeron, no, los niños no tienen idea de lo que reciben, que eso es pan. Y el Papa dice, mire, mientras, desde que tenga uso de razón la criatura y sepa discernir si hay pan o si está el cuerpo de Cristo en la hostia, hay que dar la comunión. Entonces, generalmente se bajó a 7 años. O sea, se puso como la edad que ya se podría comulgar a los 7 años, porque se entiende que es la edad en donde los niños ya tienen bastante uso de la razón. Pero sucedió que una vez una mujer llevó su filho de 5 años, esta es la parroquia de Riese. Llevó su menino de 5 años y el Papa le dice al menino, ¿quién está en la Eucaristía? Jesucristo, dice el menino. Y entonces ahí nomás le dijo a la madre, yo mañana le voy a dar la primera comunión a este rapaz. O sea, mientras los meninos sepan distinguir, él les daba la comunión. Siendo Papa, ayuda mucho a su parroquia, que se construye escuelas, manda a construir dispensarios, lembrando un poco las necesidades que tenía su tierra, de educación, de formación. Aquí está con parte de la curia. Vean que no hay fotos sonriéndose como hacen hoy en día. ¿Por qué? Porque él sabía la porquería que estaba. Cuando en la encíclica Pascendi él dice, los enemigos de la iglesia ya no hay que buscarlos fuera, sino que están dentro. Él se da cuenta que ya la infiltración está muy metida dentro de la iglesia. Aquí era una misa pontifical, lo Vaticano. Y esa mirada como de tristeza de ver la situación en la que está la iglesia. Imagínense que si era en el año 1906, más o menos, que es la foto,
está con este rostro de seriedad, ¿qué rostro tendría que poner hoy en día? Mamma mía. Aquí está el cardenal Henri del Val en un pacto que hace con el gobierno de Serbia, y aquí está el que después sería Pío XII. Mira qué pichoncito. Bien, y aquí de nuevo el famoso Rampolla del Tindaro. Parece el capo de la mafia siciliana. El Rampolla del Tindaro, pensé que cuando el Papa San Pío X lo sacó, digamos, lo jubiló, por así decir, y cuando muere en el año 1913 van a arranjar sus cosas y se dan con que Rampolla en el momento del cónclave era masón grado 33. Esto lémbrense siempre, porque este hombre, este bandido, podría haber sido papa si no fuera por el querido Francisco José, el emperador Francisco José. Yo me fui especialmente a Viena para agradecerle al querido Francisco José esta cosa, porque este señor tenía un poder terrible dentro de él. Y pensar que el enemigo ya tenía un hombre listo para ser papa en el año 1903, ¿qué podemos imaginar de la masonería hoy en día en el 2015? Cuando vemos que, por ejemplo, Juan Pablo II tiró la excomunión de la masonería del Código de Derecho Canónico, que vemos cada 2 por 3 a los obispos aquí en Brasil, por ejemplo, diciendo que los masones les piden perdón a los masones por haberlos tratado mal, etcétera, etcétera. En fin. Miren la cámara fotográfica. ¿Cómo se adelanta? Aquí el Papa nombrando cardenal al que después iba a ser su sucesor, Benedicto XV. Y aquí ya se lo nota ya como viejo y cansado, pobre. Acá con en la famosa silla gestatoria, no estaba el Papa móvil. Y todo esto era un gesto de respeto hacia el soberano pontífice. Bien. Hasta que ya pronto a estallar la Primera Guerra Mundial, dicen que el Papa intentó todo lo posible por tratar de evitar el estallido de la guerra, y cuando se entera que va a abrirse la guerra, eso le causa la muerte. Bien, una vez que muere, se inicia su proceso de beatificación, cura a una freira de una meningitis. Una meningitis es una enfermedad sumamente mortal, y después también cura a un abogado de un absceso pulmonar, y en el proceso de beatificación los dos personajes estaban presentes. Interesante. Uno ve a los papas así, haciendo sus gestitos tontos, visitas, y toda la gente acá es más seria. Ya sabía por qué había puesto esta foto. Hay una anécdota graciosa, porque cuando se inicia el proceso de beatificación, ustedes saben que había lo que se llama el abogado del diablo. ¿Qué es lo que hace el abogado del diablo? El abogado del diablo es un cura que se dedica a estudiar todas las asneras que pudo haber hecho el que se propone para beato. Entonces, una de las cosas que había propuesto, que decían que no podía ser santo San Pío X, es porque un día el cochero que tenía él en el Vaticano, resulta que parece que había visto con ojos de simpatía a una de sus hermanas. Entonces, se le ocurre ir y pedir la mano de una de las hermanas del Papa. Y dice que le dio un shooter. Le dio un shooter en el trasero al cochero.
Y dice, esto muestra una impaciencia. Entonces dice, pero el defensor dice, atención, le dio el chute porque estaba con un dolor muy fuerte de muelas. Entonces dice, entonces está bueno. Era comprensible que estuviera, y él termina chateando por el tema del casamiento con su hermana. Entonces, pero bueno, como él estaba con un dolor muy fuerte de muelas, se le perdonó esta cosa. Bueno, no sé cuál de las tres meninas sería la que estaba, pero bueno, una de las tres meninas era la que se casó con el conchero del Papa. Y cuentan que en el testamento del Papa deja una pensión ínfima para sus hermanas para que pudieran vivir después, porque claro, ellas vivían por estar asistiendo a los pontífices. Así que, bien, a los 30 años exhuman su cuerpo y se da con que el cuerpo está incorrupto. Alguien va a decir, no, pero ahí se le ve un poquito que está un poquito consumido. Bueno, después de 30 años yo quiero ver cómo está tu cuerpito. Fíjense que está entero. Todo el cuerpo está entero. Y así que le ponen en el año fue 51, 1551, Pío XII lo declara beato, y en el año 1554 lo declaran ya santo. Y está entrando en el Vaticano, si alguna vez están paseando por Roma, vayan al Vaticano, entrando sobre la mano izquierda, sobre el lado del Evangelio, el primer altar está dedicado al Papa San Pío X. Tiene una mascarilla de plata. Y ahí está el querido Papa esperando la resurrección de los cuerpos. Uno de los detalles interesantes del tema del cuerpo incorrupto es que él en el testamento pidió no ser embalsamado. Porque generalmente los papas, como ahí está mucho tiempo la gente visitándolo, etcétera, etcétera, lo embalsaman a los cuerpos. En cambio, él pidió expresamente no ser embalsamado, y a pesar de esto, se mantiene incorrupto, es un verdadero incorrupto, ¿no? Como Juan 23, que los mismos médicos dicen, hemos embalsamado al gordito Juan 23, y ahora te lo ponen como si fuese un incorrupto. No es mentira. Bien. Así que aquí termina un poco una visión bastante rápida de la vida del querido Papa Sardo. Una vida que si pueden alguna vez leer una biografía de él, háganlo, porque es riquísima. Yo tengo un montón de detalles que ya se me esquecieron, pero un hombre que pasó su vida al servicio de la iglesia y que sufrió por todo lo que veía que se venía con la iglesia. El Papa que condena el modernismo, el Papa que exige el juramento antimodernista. Y ese juramento antimodernista nosotros lo hacíamos, se hacía desde el seminario. O sea, todos los sacerdotes que salían ya venían en principio con el juramento antimodernista. ¿Quién saca el juramento antimodernista? Pablo VI. El beato, sí. Y precisamente cuando más modernismo hay, estos bandidos sacan el juramento. Cuando Monsignor Lefebvre dice que vamos a hablar con la gente de Roma, me dice, entre otras cosas, cuando los romanos vuelvan a introducir el juramento antimodernista, o sea, cuando nos muestren realmente de que ya no son modernistas. Bien, que San Pío X nos guarde la fe a todos. Viva Cristo. Viva.